Es un gusto saludarlos. Soy Paula Jiménez Correa y esto es lo que veremos en esta edición de Así es Asia. Japón avanza por el camino del rearme. Con el aumento del gasto militar y la posibilidad de debatir sobre las armas nucleares, poco a poco abandona su política pacifista vigente desde la Segunda Guerra Mundial. Analizamos. Revelaron imágenes de la depuesta líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, detenida por la Junta Militar desde 2021 y de quien se desconocía su paradero. Conoceremos su historia. Auge de las cirugías estéticas en países de Asia Central. Pacientes denuncian resultados fallidos que han puesto en riesgo su salud sin que las autoridades realicen controles sanitarios al sector. Japón debe reforzar sus fuerzas armadas de manera urgente. Así lo ha señalado el ministro de Defensa Shinjiro Koizumi tras un informe del gobierno que destaca los crecientes riesgos que representan China, Corea del Norte y Rusia. El libro blanco japonés, aprobado recientemente, afirma que las actividades militares de China se intensificaron entre abril de 2025 y marzo de 2026 y además destaca la cooperación cada vez más cercana entre China-Rusia y Rusia-Corea del Norte, por lo que el gobierno de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi tilda de imperativo que el país refuerce su capacidad de defensa ante lo que considera una amenaza. Para hablar sobre el giro en la política de defensa de Japón y en colaboración con el portal de noticias Reporte Asia, previamente hablamos con el profesor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría y doctorado en Economía Internacional de la Kobe University de Japón, que nos habló de por qué este país cada vez más viene dejando de lado su política pacifista, reflejada en el artículo 9 de su Constitución de 1947, en el que renuncia a la guerra y al uso de la fuerza militar. Bueno, lo que pasa es que ha habido cambios, ¿no? En el entorno de seguridad de Japón. En particular, Japón ve con preocupación, pues cada vez a una Corea del Norte más agresiva. Recordemos que tiene bomba atómica, prácticamente Rusia y China han reconocido ya. Está desarrollando misiles justamente para lanzar esos bombas probablemente a Japón u otros lugares. Segundo, China. Según Japón, China cada vez es más asertiva, domina cada vez más el mar del sur de China, quiere tomar a la fuerza a Taiwán y para eso Japón también es una amenaza. Pero no es solo eso, bueno, Rusia también, ¿no? Que hace con China ejercicios conjuntos militares rodeando el archipiélago japonés. Está también Estados Unidos, se supone que Estados Unidos era su aliado que siempre lo protegía, el paraguas nuclear, pero eso no es tan seguro. Trump ha dudado mucho, le pide a Japón que gaste más dinero en su defensa. Se supone que Japón destinaba 1% de su PBI a la defensa, ahora está gastando casi el 2%, a pedido también de Estados Unidos. Y tercero, muchos en Japón dicen, bueno, es hora que Japón sea un país normal, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengamos fuerzas armadas? Debe normalizarse esa situación de Japón, especialmente con el primer ministro Shinzo Abe, que es el mentor de la primera ministra actual, Sanae Takaichi, ¿no? El giro en la política pacifista de Japón ha incluido levantar el veto para exportar armas y realizar lanzamientos de misiles que han despertado el rechazo de vecinos como China y Corea del Norte. Pero quizás una de las preocupaciones más recientes ha sido la propuesta del ministro de Defensa japonés de abrir la posibilidad de discutir sobre armas nucleares, dejando de lado los tres pilares que han caracterizado a la nación de no poseerlas, no producirlas y no permitir su introducción en su territorio. ¿Cuán probable es que Japón también abandone esa política en particular que rige desde el fin de la Segunda Guerra Mundial? Esto nos dijo nuestro invitado. Bueno, sí, pues Japón, como decíamos, está preocupado por este entorno cambiante. Tiene tres estados nucleares que, según Japón, los amenazan. La alianza entre China, Corea y del Norte y Rusia es más que evidente. Entonces Japón dice, si esos países tienen armas nucleares, ¿por qué yo no podría tener? El otro hecho también comentamos, ya no es tan seguro, pues el paraguas nuclear de Estados Unidos. Ahora, en verdad, aunque algunos dirigentes en Japón digan la posibilidad o de discutir el tema de poseer bombas atómicas, es muy complicado, ¿no? Hay varias barreras. Primero, la barrera interna, ¿no? Recordemos que Japón es el único país que sufrió dos bombas atómicas. Mucha gente en Japón, la mayoría obviamente no quiere que Japón tenga ni bombas atómicas, ni produzca bombas atómicas, ni permita que otro país tenga en Japón bombas atómicas, los famosos tres no nucleares. Entonces, eso va a ser muy difícil. El trauma de Hiroshima y Nagasaki es muy fuerte, ¿no? El otro tema también, obviamente, no es seguro que pueda obtener aprobación de decidirlo
las cámaras, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en la Dieta, en el Congreso japonés, ¿no? Los aliados obviamente se retirarían, e incluso dentro del mismo Partido Democrático y Liberal, claro, la ala dura que soporta a Sanada Takaichi, pero no es seguro de que todo el partido de Takaichi lo apoye en ese intento de conseguir bombas atómicas. El otro tema también, obviamente, la reacción fuerte que habría, no solo de China, de Rusia, de Corea del Norte, que es natural, no quieren ver Japón armado, sino del mismo Estados Unidos, que diría que si Japón se permite una bomba atómica, obviamente esto desencadenaría una carrera nuclear con Corea del Sur, Indonesia y otros países más. Entonces, en realidad, hay bastantes restricciones internas y externas que harían muy difícil que Japón pueda tener una bomba atómica, ¿no? ¿Esos drásticos giros en defensa podrían pasarle factura a la primera ministra Takaichi y a su gobierno? Escuchemos el análisis del profesor Aquino. Bueno, sí, es un problema esto del mayor gasto de defensa, ¿no? Porque Japón, recordemos que es uno de los países, es el país en desarrollo que más deuda pública tiene, casi 260%, una deuda pública equivalente a casi 260% de su Producto Bruto Interno, tiene ingentes gastos que hacer, es un país donde casi un tercio ya de la población es mayor de 65 años, tiene que gastar más en pensiones, tiene que gastar más en salud, entonces hay inmensos gastos que hacer, gastos sociales, y destinar un gasto adicional de defensa es otro problema. Pero yo creo que más que eso, el problema principal y que ha hecho que la popularidad del primer ministro japonesa baje es el tema de que no se ve pues, resultados concretos en Japón, la economía no revive, los precios están altos, bueno, la energía está caro, el yen se ha devaluado, eso hace que los precios de los productos importados sean muy caros, los alimentos, Japón importa mucho sus alimentos, la energía y todo. Entonces, esa es un poco la restricción interna, ¿no? Pero obviamente si Japón tiene que gastar más, por supuesto, como decía, ¿no? La gente está preocupada más por resolver los problemas internos que los problemas externos. Sí, podría pasarle factura, pero es más el problema económico que Japón no ve, pues, que la economía realmente se recupere y que los salarios no suban, pero claro, repito, si Japón presiona por más gasto, obviamente esto le podría pasar factura, ¿no? Más gasto para defensa, me refiero. Agradecemos al profesor Carlos Aquino por haber aceptado la invitación de Así es Asia. Taiwán avanza en ejercicios militares anuales en momentos en que la isla prepara a su población para una potencial invasión de China. Estas maniobras, que se desarrollarán hasta el 14 de agosto, contemplan escenarios de combate para que soldados y reservistas practiquen cómo responder a un ataque contra su territorio. Los civiles también serán sometidos a prueba durante estos ejercicios con una reducción temporal de la velocidad de Internet móvil, así como simulacros de ataques aéreos. Recordemos que China, que considera a Taiwán como parte de su territorio, ha intensificado la presión militar alrededor de la isla, enviando constantemente aviones de combate y buques militares. Vamos a Myanmar. Tras 5 años de incertidumbre sobre su paradero y condición de salud, se conocieron imágenes de la ex líder Aung San Suu Kyi, depuesta tras un golpe militar en 2021. Esta es la historia. Un apretón de manos y una sesión de fotos. Así saludó Aung San Suu Kyi a un representante de la Cruz Roja antes de su encuentro privado este lunes. Es la primera vez en 5 años que la Junta Militar Gobernante de Myanmar hace pública una reunión entre la laureada con el Nobel de Paz de 81 años y un funcionario extranjero. Las fotos oficiales, incluida lo que parece ser una torta de cumpleaños reciente, tendrían como objetivo esclarecer su situación desde que fue trasladada de prisión y empezó a cumplir arresto domiciliario en un lugar desconocido el pasado mes de abril. Su breve aparición pública calma las preocupaciones sobre su estado de salud. Su hijo, que ha estado abogando por la libertad de su madre desde Londres, dice que la visita de la Cruz Roja es un primer paso, pero que no debe ser el último. Solo puedo esperar que esto sea un paso más hacia su verdadera libertad, porque fue encarcelada con cargos falsos desde el principio y nunca debería haber estado en prisión. Sé que los militares quieren decir que la situación en Myanmar se ha normalizado, pero está lejos de ser así. Y hasta que ella sea libre, junto con todos los demás presos políticos, eso no será cierto. Suu Kyi asumió el cargo de líder democráticamente electa de Myanmar en 2016. En 2021 fue depuesta por un golpe militar y condenada a 33 años de prisión.
La reciente mejora de sus condiciones, aunque sea marginal, podría formar parte de un intento de la Junta Militar por restablecer las relaciones diplomáticas con la comunidad internacional y fundamentalmente por reintegrarse en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Desde el golpe de Estado, Myanmar se ha visto sumido en una guerra civil, un conflicto que sigue lastrando una economía que ya se encontraba en dificultades. Y los analistas creen que el destino de Suu Kyi se está utilizando una vez más como moneda de cambio. En Asia Central están pagando las personas un precio muy alto por cumplir un anhelo estético. En países como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán se ha registrado un auge de procedimientos estéticos que en gran medida terminan con resultados nefastos para los pacientes. Hugo Caro Jiménez con los detalles. En Asia Central, un anhelo estético se está convirtiendo en una pesadilla. Diana Tergenbayeva deseaba un levantamiento de senos tras haber dado a luz a sus 2 hijos. Finalmente se realizó una intervención en Kirguistán, que terminó en algo muy diferente a lo que esperaba. En lugar del lifting, resultó con una herida abierta, hinchazón y un corte bajo el pecho cuyos puntos se deshicieron 3 veces. A pesar de haber sido detenido por introducir medicamentos de contrabando, su cirujano fue puesto en libertad y, para horror de Tergenbayeva, sigue ejerciendo la medicina. Las historias de intervenciones con resultados inesperados toman cada vez más fuerza en las redes sociales. Les diría antes de sucumbir al encanto de todas esas bellezas de Instagram y someterse a una cirugía, que lo piensen 2 veces. Deberían conservar sus senos naturales sin cirugía para no terminar enfrentando este tipo de consecuencias. Su caso es solo uno más de una cantidad mayor de intervenciones fallidas en Asia Central. Aunque no hay cifras oficiales, medios de comunicación de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán han informado de un número creciente de víctimas de procedimientos estéticos. En el caso kirguizo, el Ministerio de Salud reporta que hay más de 1.300 empresas que llevan a cabo actividades médicas o farmacéuticas de forma ilegal. Estos procedimientos deben ser realizados por médicos o enfermeras certificados y los pacientes están obligados a solicitar la documentación. Por ejemplo, yo tengo una certificación válida por 5 años. Aprobé los exámenes para obtenerla. Pese a la alarma de las autoridades, influencers con cientos de miles de seguidores en TikTok o Instagram siguen promocionando clínicas y salones de belleza, que según expertos son de dudosa reputación. Y para el cierre les dejo este dato. El lago Kawah Ijen es el más ácido del mundo. Está ubicado en el cráter de un volcán en la isla de Java, en Indonesia. Su agua color turquesa posee un pH 0.3 y contiene millones de metros cúbicos de una mezcla de ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. Disuelve metales rápidamente y provoca graves quemaduras químicas al mínimo contacto con la piel. Respirar los gases que emana durante solo 2 minutos puede ser mortal. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchísimas gracias por acompañarme. Los invito a que visiten nuestra página web france24.com y recuerden que este programa lo encuentran como podcast en su plataforma de audio favorita. Y no olviden nuestra cita semanal.